De regreso a Génesis. Sabemos que el relámpago puede ser destructivo, pero ¿podría ser benéfico en ciertas ocasiones? El Dr. Juan Morris, evangelista y creacionista, explica: el relámpago ciertamente es muy importante para ciertos medioambientes. Cuando uno de ellos cae en el bosque, a menudo inicia un incendio que, aunque pensamos que esto destruye al bosque, en muchos casos tales incendios son absolutamente esenciales para su continuo bienestar. Para muchos árboles, las cápsulas de las semillas solamente se abren al entrar en contacto con un fuego. Al reventarse, esparcen las semillas, las cuales son entonces capaces de germinar. Sin el fuego, los árboles crecerían hasta envejecer y morirían sin dejar retoños. Además, los residuos carbonizados de la madera y de las hojas fertilizan el suelo y fomentan la germinación. Lo que podemos aprender de todo esto es que Dios ha diseñado bien el medio ambiente. Él sabe lo que éste necesita y Él lo estableció todo allá en Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Cómo logran vivir algunas aves marinas en el océano sin tener agua dulce? A esto el Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, dice: todos los animales necesitan un constante abastecimiento de agua para poder sobrevivir. Sin embargo, algunas de estas aves marinas nunca van hacia una fuente de agua dulce. Ellas sobreviven porque nuestro Creador ha provisto a estas aves marinas con glándulas especiales. Todas las aves marinas tienen estas glándulas localizadas en sus cráneos, ya sea arriba o enfrente de sus ojos. El exceso de sal es extraído de los diminutos vasos capilares que rodean a estas glándulas, de manera similar a cómo funcionan los riñones, y el exceso de sal sale entonces a través de las fosas nasales. Es una maravillosa adaptación que Dios ha provisto para las aves marinas para que puedan sobrevivir. Tales glándulas no concuerdan con la perspectiva evolucionista, pero sí con la creación. Esta es la creación como se nos presenta allá en Génesis. Para más información gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Qué es el barniz del desierto? A esto el Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, expresa lo siguiente: el barniz del desierto es una capa que se forma sobre muchas de las rocas del desierto y de las capas de roca que sobresalen en la superficie del suelo. Las rocas que se han quebrado recientemente no lo tienen. Es casi como un bronceado que las rocas adquieren. El barniz consiste de diminutas partículas de hierro y manganeso extraídas del aire. Se requieren cientos de años para que se acumulen. Casi ninguna roca en el desierto carece de este barniz, y esto nos hace saber que, en lo particular, las rocas no están geológicamente activas ahora, porque si estuvieran erosionando presentarían superficies nuevas y no barnizadas. El punto es que las cosas que ocurrieron en el pasado y que lograron moldear nuestros continentes ya no están ocurriendo. Son un testimonio del gran diluvio de la época de Noé, que realizó su obra y luego se detuvo. Todo ocurrió rápidamente en el pasado, como se describe allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación y el libro de Génesis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Cuál es el árbol viviente más antiguo? A esto el Dr. Juan Morris, conferencista y autor creacionista, dice: el árbol que vive más años se llama pino de piñas cerdosas, que crece en los lugares elevados de California, Nevada y Arizona.
El árbol más antiguo que se ha descubierto parece tener unos 4.725 años. Lo que me parece interesante es que la edad de ese árbol corresponde al tiempo transcurrido desde el diluvio que ocurrió en la época de Noé. Es evidente que este árbol germinó poco después del diluvio y que ha estado creciendo desde entonces. Además, crece solamente a esta gran altitud donde soplan fuertes vientos y donde ha encontrado su nicho adecuado. No crece en terrenos más bajos. Lo que observamos en la naturaleza concuerda exactamente con lo que leemos en la palabra de Dios. Podemos confiar en que no nos equivocamos si vamos de regreso a Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Por qué son los bosques importantes para nosotros? El Dr. Juan Morris, evangelista y creacionista, explica. Los bosques se encuentran entre las zonas más productivas. Ellos son los centros de civilización en la mayoría de los continentes, principalmente por su madera. La madera tiene muchos usos, tales como material para construcción, fuente de energía en la forma de leña para el fuego y como un objeto de arte. La madera es tan hermosa que aún los objetos de arte hechos de materiales sintéticos frecuentemente copian su atractivo diseño. Además, podemos disfrutar de muebles de madera que mediante el uso de una pequeña cantidad de preservativos evita que se pudran. Un bosque está lleno de vida y esto lo hace un lugar donde puede uno cazar y encontrar alimentos entre las plantas. En el pasado, este era considerado como un lugar donde uno podía refugiarse de los invasores. Dios nos dio los bosques como un regalo especial allá en Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Son útiles las mutaciones? A esto el Dr. Juan Morris, geólogo creacionista, responde. Las mutaciones son cambios al azar en el código genético que hacen que los descendientes hereden una característica que el padre no poseía. Sin embargo, el código de ADN es tan complejo que cualquier cambio al azar es generalmente dañino. En algunos casos, los genes mutados tienen cierta ventaja. La anemia falciforme es una condición genética mutada que normalmente es dañina y aún fatal. Pero si usted padece de anemia falciforme, entonces la posibilidad de que usted sobreviva a la malaria es un poco mayor. ¿Es esta una mutación benéfica? La evolución dice que las mutaciones benéficas han ocurrido trillones de veces y que éstas son responsables de producir al hombre a partir de los animales. Su mejor ejemplo es la de una mutación benéfica que algunas veces es fatal. La historia de la creación, como nos es dada allá en Génesis, es mucho más creíble. Para más información gratis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. La resistencia de algunos gérmenes a los antibióticos ¿comprueba la evolución? A esto el Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, expresa lo siguiente. Aunque usted no lo crea, este es uno de los ejemplos típicos de la evolución. Sin embargo, no la representa en lo absoluto. Considere un plato de Petri que está lleno de gérmenes de estafilococo. Cuando estos gérmenes están sujetos a un antibiótico, la mayoría de ellos muere, pero algunos de ellos tienen una resistencia genética interna a ese antibiótico en particular.
Estos sobrevivientes son los únicos que logran reproducirse y muy pronto la población entera es resistente a los gérmenes. Note no sino la selección de una característica que ya existía, nada nuevo ha ocurrido. La razón por la que los evolucionistas usan tales argumentos es porque no tienen una mejor opción. La evidencia concuerda mejor con la historia de la creación, la cual leemos allá en Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Abandonó Darwin el concepto de la evolución en su lecho de muerte? El científico Dr. Juan Morris dice, esta historia ha estado circulando desde principios del siglo XX, pero evidentemente no es verdadera. Lo cierto es que la esposa de Darwin era una cristiana a quien le gustaba testificar de su fe y durante décadas no solamente testificó, sino que también pro él. También es cierto que en su autobiografía, la cual fue escrita durante la parte final de su vida, él admitió que el concepto de la evolución no le había acarreado nada sino miseria. Desafortunadamente, es verdad que aquellos que le rodeaban en el momento de su muerte, su enfermera, su domo personal y los que lo conocían bien, no están de acuerdo con el hecho de que se retractó en su lecho de muerte. A mí me gustaría realizar sí soy, pero no dudo. Él era la creación y el no crea evolución no le lleva cielo. Mensaje de la salvación con confianza en la Biblia. Génesis, pero continúa a lo largo de la Biblia. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. Siendo que Adán perdió una costilla durante la formación de Eva, ¿tienen los hombres una costilla menos que las mujeres? El Dr. Juan Morris, orador y científico creacionista con el Instituto para la Investigación de la Creación, respondió: no, y la razón es muy sencilla y lógica. Si usted tiene un accidente y pierde un brazo y después tiene hijos, ¿tendrían sus hijos un brazo o dos brazos? ¿Tendrían los hijos de su mismo sexo solamente un brazo? No, el código genético no funciona así. Las características que adquirimos durante nuestra vida no son transferidas a nuestros descendientes. Un levantador de pesas puede desarrollar enormes músculos, pero su pequeño hijo va a seguir siendo muy delgado a menos que él también comience a hacer ejercicio. La moraleja de esta historia es de que debemos adherirnos a la verdad bíblica de la creación. La verdad siempre gana. Todo comenzó allá en Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Qué les ocurrió a los mamutes lanudos que se congelaron repentinamente y fueron descubiertos en Siberia? A esto el Dr. Juan Morris, investigador creacionista, contesta: existen muchos informes falsos al respecto. Algunos han dicho que existen millones y millones de mamutes congelados descubiertos en la tundra. Pero esto no es verdad. En realidad se han encontrado partes congeladas de menos de 50 mamutes. Generalmente se encuentra solo una parte o un segmento congelado. Según hemos podido discernir aquí en el Instituto para la Investigación de la Creación, las manadas de mamutes fueron matadas y algunas veces fueron congeladas repentinamente durante la edad glacial que vino después del diluvio de la época de Noé. Estos eran descendientes de aquellas dos clases de elefantes a bordo del arca de Noé, los cuales emigraron del Ararat después del diluvio.
De hecho, la edad glacial y su medio ambiente es uno de los argumentos más fuertes en arsenal del creacionista. Nosotros tenemos el único modelo de la edad glacial que funciona científicamente y lo basamos en lo que leemos al ir de regreso a Génesis.